Buenos días, tardes, noches, de acuerdo a qué temporalidad estén pasando mientras escuchan y ven El extraño caso. Este programa donde buscamos pistas en películas y en consumos culturales para entender la época, para entender la sociedad, para pensar, para preguntarnos cosas. Hoy estamos con el Juan Mandarina. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pila, bien arriba. Sí, recontra, sí. Como que no hubiera pasado nada. No, Dale. recién te levantado, o sea, lechuga. Sí, nuevo. Y hoy tenemos un invitado, le voy a decir el profe, porque todavía lo veo como profesor, el profe Javier Osoyo. ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿cómo andas? Que vamos a hablar sobre cine, sobre todo la historia del cine en Mendoza, que es una historia que por ahí no se conoce tanto y que nos da una pauta de lo que supimos ser, de lo que podemos ser, y a su vez nos va a ayudar a pensar la historia y también, ¿por qué no, el presente? Muy bien, está buenísimo. Sí, la verdad que me han contado cosas piolísimas del cine mendocino que yo desconocía. No todas, te voy a decir la verdad, pero sí muchas. Sí, teníamos a grandes rasgos el título de Sabíamos lo que es Film antes de haberlo sentido nombrar, pero no tenemos tanta data como vos, Javier. Te queríamos preguntar, digamos, ¿qué es lo que tuvo Mendoza de distintivo para que floreciera en la década del 40 el cine? Bueno, a ver, es largo, voy a tratar de empezar por Sí, algún sí, lado, bien, por algún bien. lado del Dale, ovillo, dale. por algún lado del ovillo. Por supuesto. El cine en Mendoza llega a finales del siglo XIX, casi como en todo el país. En 1899 se proyecta la primera película muda en 16 partes en el viejo Teatro Municipal, que era un teatro que existía enfrente de la actual Plaza San Martín, se llamaba en aquella época Plaza Cobos, donde está, bueno, en la vereda oeste de la plaza, digamos, Sí. enfrente de la plaza, en la vereda oeste. Ahí llega el cine en Mendoza y durante mucho tiempo Mendoza, por condiciones climáticas, hubo un interés por el cine bastante importante. Pero verdaderamente hay un salto cualitativo a mediados de los 40 con la fundación de Filamdes. Una empresa al estilo de, para que se dé una idea, de Metro-Goldwyn-Mayer, de esas empresas hollywoodenses, grandes hollywoodenses, que va a tener un periodo bastante importante, va a filmar 17 películas entre 1944 y 1956, donde empieza su decadencia. Yo escribí un libro que espero que se publique dentro de poco, que aparezca dentro de poco, que lo está editando Ediciones ahí, la EDIUNC, la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, que básicamente habla de este tema, ¿no? Hace una historia del cine, de todo el cine mendocino, de 1899 a 1960, pero simplemente para enmarcar Filamdes, que es lo que más me interesa o me interesaba investigar y trabajar. Escúchame, ¿y por qué es Mendoza el lugar donde se puede desarrollar el cine? Porque mira, yo pienso en esto. Miro la industria del cine norteamericano y veo que se desarrolla en un lugar distinto a Nueva York, ¿no? Pero es normal, no, los americanos han tenido un trazado distinto de su forma estatal nacional, digamos. Sí, tienen cuestiones Claro, económicas claro, por medio. Hay un problema de patentes ahí. Sí. Pero bueno, lo arman en otro lugar distinto a Sí, Nueva York. Como sea, lo arman en otro lugar. California. En California, claro. Muy parecido a Mendoza. Muy parecido a Mendoza, no conozco. ¿Conoces? Climáticamente hablando. Ah, sí, Climáticamente y geográficamente hablando es más o menos igual. O sea que hay una determinación climática y Claro, geográfica en la claro. elección del cine, mirá vos. Bueno, pero lo que nosotros entendemos del cine de la Argentina, digamos, lo que se ha producido de cine en la Argentina en los últimos 100 años, 120 años, tiene mucho que ver con Buenos Aires. ¿Por qué en Mendoza se da la particularidad que en un momento determinado de la historia haya cine? Bueno, varias condiciones. Sí. Unas condiciones son climáticas. Ajá. Es decir, el cine, sobre todo el cine de esa época, es un cine que se filma mucho al aire libre, porque las condiciones técnicas para filmar bajo techo son más dificultosas, se filma mucho al aire libre y necesita muchas horas de sol, muchas horas de luz, poca lluvia, Uh-huh. poca humedad, y esas condiciones climáticas están en Mendoza, pero también están en La Rioja, están en Catamarca, digamos, están en otros lugares. Claro. A eso se suma, primero, una tradición cultural muy fuerte del cine en Mendoza que pegó por determinadas cuestiones culturales,
cercanía con Chile, la pretensión de Mendoza de ser la ciudad pujante del oeste argentino, y fundamentalmente cuestiones económicas, que básicamente tienen que ver con la vitivinicultura, y a eso va mi libro, o sea, con los bodegueros mendocinos. La historia de la vitivinicultura mendocina, que tiene muchos historiadores muy buenos, entre ellos Pablo Acoste, que me dirigió mi tesis doctoral, por eso lo menciono, más o menos fechan el inicio de la vitivinicultura en el siglo XVI, en Mendoza. Es decir, del siglo XVI hay vitivinicultura. Lo que pasa en el siglo XX particularmente es que la vitivinicultura va a tomar una dimensión mucho más grande. Básicamente es un modelo de negocio, un modelo económico agroindustrial. Es decir, tiene una parte agraria, pero también tiene una parte industrial muy fuerte, y hay muy pocas industrias que sobreviven al avasallamiento que tuvo durante el periodo de lo que se conoce como la generación del 80 de los productos ingleses. ¿Por qué? Porque básicamente no competía con los productos ingleses. Inglaterra se pelota la industria textil santiagueña, porque producen telas, hace pelota la incipiente industria fabril paraguaya con la guerra de la Triple Alianza, porque producen, pero no producen vino. Entonces, junto con la caña de azúcar en Tucumán, es una de las pocas agroindustrias que sobreviven al periodo de lo que técnicamente se conoce como el patrón de acumulación agroexportador. Sobrevive. Producto de la Primera Guerra Mundial y de la crisis de Wall Street en el mundo, en los países europeos, principalmente Inglaterra, con quien estaba asociado Argentina, porque son economías complementarias, es decir, nosotros le mandábamos productos commodities, lo que se llama ahora commodities, que son materias primas, y ellos nos mandaban productos manufacturados. Producto de la Primera Guerra Mundial y de la crisis de Wall Street, dejan de enviarnos productos manufacturados. Entonces, a mediados de los 30, básicamente del 35, la señora que tenía una máquina de coser inglesa en Buenos Aires y que quería cambiarla y no podía porque no vendía máquina de coser, le preguntaba al señor que le arreglaba esa máquina de coser, que vivía en el conurbano de Buenos Aires, si le podía hacer una igual. Entonces, eso va a generar una burguesía industrial y un sector trabajador muy amplio, que van a tener su expresión política el 17 de octubre y va a generar el peronismo. Eso permite que los bodegueros mendocinos, esos sectores populares que empiezan cada vez a tener mejores salarios porque van a alejarse del conventillo, van a alejarse de hacer tareas menores en el campo, van a tener mejores salarios y van a empezar a consumir vino. El único vino que se produce en la Argentina venía de Mendoza y San Juan. Entonces esos bodegueros van a empezar a tener mayor cantidad de ventas. ¿Cuánto era el consumo per cápita? Mirá, no me acuerdo, no tengo ese dato específicamente, pero se duplica prácticamente el consumo per cápita en los primeros 5 años, de 1935 a 1940, y se sigue aumentando en los años posteriores. Eso va a hacer que los bodegueros mendocinos empiecen a tener cada vez más ganancia. ¿Qué hacen con las ganancias que tienen? Básicamente, mejoran sus bodegas. Primero, mejoran sus bodegas. Pero les sigue sobrando plata. Entonces empiezan un proceso que en economía se conoce como diversificación industrial. ¿Eso qué significa? Que los dineros que les sobran, los ahorros, los capitales, los van a invertir en industrias similares, paralelas, que tienen concatenación con la vitivinicultura. Van a empezar con el vidrio para hacer botellas, el corcho para hacer corchos, y después van a hacer todo el sistema metalmecánico mendocino de las bombas y de todo eso, va a tener el inicio ahí. Pero le sigue sobrando plata. Entonces, en 1944, y aquí voy al punto, perdón el rodeo inmenso. No, está perfecto. En 1944, un grupo de mendocinos se junta, liderados por un bodeguero que tiene una visión importante hacia adelante, que es don Isaac Fleischmann, y deciden poner
plata en el desarrollo tecnológico de punta de la época, como negocio, no como una cuestión cultural, ni artística, ni nada, como negocio, el cine. Ahí aparece, hay una conjunción de cuestiones aleatorias, digamos, de cuestiones de suerte, que es que aparece Arturo Santoni, que es un emprendedor de la época, que tiene un contacto con un actor italiano, Fabrizi, un gran actor italiano de la época de Cinecittà, digamos, de las grandes producciones italianas, y que viene a Mendoza, ve las condiciones climáticas y dice, es ideal para hacer cine. Es acá, Es en el oeste de Argentina. Arturo Santoni empieza a buscar gente, reúne un montón de gente, entre ellos políticos, intelectuales, bodegueros principalmente, y gente, por ejemplo, que venía del comercio, para nombrarte. Entre los políticos está don Lorenzo Soler, Ajá. que fue un diputado nacional del peronismo y que es el que presenta la ley de voto femenina hecha por Evita, la presenta en el Congreso, que va a ser el primer presidente de Finlandia y que tiene que renunciar porque es elegido diputado nacional en las primeras elecciones de 1946. Va a estar Renato de la Santa, un intelectual y político de envergadura que cambió la cara de Godoy Cruz en aquella época. Van a estar, por ejemplo, comerciantes como Grosona, gente que viene del ejército. Hay un militar, Pot Godoy, y bueno, y los bodegueros, encabezados por Fleischmann, pero hay otros bodegueros atrás de menor importancia, pero hay otros bodegueros. Terminan formando Filandes, conforman Filandes el 16 de agosto de 1944 en un café, por ahí creo que está pasando por atrás nuestro la foto de esa mesa que se sacan, esa foto, imágenes que ha rescatado el proyecto celuloide del Sergio Sánchez. Forman Filandes, primero como una empresa que filma en Buenos Aires, es decir, que tiene el capital, pero todavía no tiene infraestructura. Claro. Y empieza a filmar en Buenos Aires. Claro. Películas netamente de la Argentina del 40, bien porteñas. De hecho, por ejemplo, filma una película, no sé, para dar un ejemplo, que se llama Corriente, Calle de Ensueños, que es una película sobre tango y que es el debut de Mariano Mores en el cine, y la filma Filandes, pero una película de tango, no tiene nada que ver con Mendoza. Pero como era un negocio, era un proyecto industrial y no un proyecto cultural, empiezan por ahí. Y le dan, y eso produce un desarrollo bastante importante. Me llama mucho la atención, pensando desde el presente, primero la idea de que haya inversión sin ser mecenas, porque siempre yo tengo la imagen de la élite, de la burguesía, que cuando invierte en arte es porque quiere un poco distribuir ideas, digamos, no lo hizo con una intención ni consciente ni inconsciente de dar una batalla cultural, sino simplemente que se hagan historias, que traigan dinero, o hubo algo de distribución de ideas. No, es que justamente esa es una particularidad del cine. Claro, el cine no industrial. solamente es un fenómeno artístico, sino es también un fenómeno industrial. De hecho, los países que tienen una producción artística cinematográfica importante, profunda, que ganan Oscar, que ganan, no sé, el Oso de Berlín y que ganan en tal lado, es porque tienen una producción industrial inmensa. Para que hagan 10 películas buenas en Estados Unidos, tienen que producir 300. Sí. 300. Entonces hay es producción industrial. Y los bodegueros lo ven como eso, como un negocio, como si yo te dijera fabricar celulares. Celulares y decir, bueno, vamos a fabricar celulares. No hay una cuestión cultural, aunque el celular tiene una cuestión cultural. Sí. No hay una cuestión cultural. Pero ellos lo ven como negocio. Para los bodegueros fue una propuesta de, en vez de tener una bodega, tener también una bodega y una productora de cine. Sí. El séptimo arte es justamente por eso, digamos. Claro. Lo que cambia el cine es
distinto a las otras artes es justamente que necesita la producción La industria. masiva. Claro, la producción masiva es fundamental para que surja, nazca y sobreviva. Y digamos. es industrial, Claro, es ¿no? industrial, es profundamente industrial. Nunca- Digamos, hay una pelea constante entre los pro-industrialistas en el cine y los pro-artísticos en el cine. Mirá vos. Una pelea constante que no puede existir uno sin el otro, Sí, y de hecho. Hollywood sería como, estoy hablando del Hollywood de los 50, 60, es el Hollywood industrial, digamos. Siguen siendo, todos son Siguen siendo, industriales. siguen siendo Sí, fuertemente todos son industriales. industriales. Y aparte, la cantidad de industrias que se mueven alrededor del cine es monumental. Es decir, es como la producción de autos. Vos tenés una marca de autos, pero tenés todos los autopartistas que te hacen la puerta, que te hacen el espejito, que te hacen el tapizado, no sé. Sí, pero en yo el cine pasa lo Yo, mismo. yo creo que no solo, yo creo que ha crecido la industria del cine en el sentido que ahora a través de los streamings se ha internacionalizado, Claro. digamos, donde Netflix básicamente produce contenido en Argentina, digo, va a salir El Eternauta, por decirlo, produce contenidos en Corea, tiene muchísimas productoras, Una multinacional. es una multinacional y para mí, claro, es más industrial, incluso si uno ve en Netflix, ves películas de Netflix, hasta tienen ciertas características que a mí me dan también a producto industrial, digo, Sí, porque uno dice, sí. no digo 100%, pero hay como un color, un encuadre, hay algo ahí, no sabría decir bien qué, que hace que muchas de las películas, no todo el catálogo de Netflix, por supuesto, sean muy parecidas, y ahí también hay algo de lo industrial, Sí, sí. incluso si se hacen en países diferentes. Sí, sí, claro. Yo no sé si eso es industrial o financiero, te digo la verdad, porque me parece que Netflix... No, es industrial. Es industrial, Industrial. es industrial y financiero. Lo que pasa que Netflix no solamente hace producción, sino que lo que ha hecho las plataformas así de ese estilo es cambiar la distribución. Claro. O sea, como toda industria, el cine tiene producción y distribución. Sí. Y distribución. El cuello de botella o lo que manejaban los países centrales, los Estados Unidos principalmente, era la distribución. Entonces te acogotaban con la distribución. Por ejemplo, para decirte algo referido a la Argentina. La Argentina en la década del 60 tiene una producción de cine muy importante y de los 70 y los 80, sobre todo los 80, tiene una producción de cine importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Las distribuidoras en las salas de cine, que era lo único que se podía ver cine en aquella época, eran las salas de cine, básicamente las distribuidoras, o sea, las que le daban las películas a las salas de cine, eran todas norteamericanas. Entonces aparecía un tanque, lo que se conoce en la industria como un tanque fílmico, por ejemplo, no sé, Terminator. Entonces, te vendían eso en todos lados. Y la película argentina que se llamaba, no sé... No habrá más penas ni olvido. No habrá más pena ni olvido. Iba a la cola. Iba a la cola. Y los otros, la distribuidora te ponía publicidad en la televisión, publicidad en la calle, te ponía el tiempo de duración. Entonces, la taquilla de esa película era mucho mayor que la Argentina. O sea, lo que recaudaba sigue siendo así. Paramount recaudaba una barbaridad en relación a lo que le recaudaba Argentina Sonofilm, para decirte algo. Sí, pasa. Entonces, las posibilidades de sobrevivencia eran mucho mayor de los otros. Justamente el peronismo lo que viene a cortar, o lo que viene a meter el dedo, es en la producción, porque es una cuestión industrial, o si vos querés, para no poner únicamente el peronismo, el modelo sustitutivo de importaciones, viene a meterse en la producción, pero sobre todo en la distribución. En la distribución. Como Argentina no le declaraba la guerra a Alemania, producto de la neutralidad en la Segunda Guerra, que le va a permitir, que aparte fue una movida de los ingleses para que les pudieran seguir vendiendo granos a Inglaterra, Estados Unidos va a castigar a la Argentina con no venderle película. La de película de 35 milímetros es una película virgen, que es como una cintita así, que podía ser de acetato, de distintas cuestiones, y el monopolio lo tenía Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, no le quieren declarar la guerra a Alemania, fenómeno, no te vendo esto, te bloqueo. Una de las cosas era la película virgen. Argentina empezó a producir película virgen. Mirá. Película virgen durante justamente el periodo que va del 49 al 53, 54, Argentina produce película virgen. No en las cantidades infernales, pero va produciendo una industria ahí importante. No me quiero meter en el tema de las plataformas porque no me quiero ir del tema, pero me interesa la cuestión de asociar
economía financiera y de plataformas digitales, porque me parece que esas van atadas, como iba atado el cine industrial, al capitalismo fordista, digamos. Pero bueno, nada, te voy a preguntar esto. No, pero van atados. ¿Cuáles eran las temáticas de ese cine mendocino, digamos? Vos decís que es central, digamos, que sigue siendo porteñocéntrica la cosa, Sí, pero yo... ¿cuáles eran las pelis? ¿Cuáles eran las En temáticas? realidad, todas las películas, de las 17 películas, hay solamente 2 Uh-huh. que podría decirse que tienen una temática profundamente mendocina. Es decir, por ejemplo, hay películas, una de las primeras películas de Finlandia es El gran amor de Becker, Ajá. que es básicamente una historia sobre Becker, el poeta. Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo Becker, una historia sobre romántica. Después Lejos del cielo, que es otra película romántica. Después, por ejemplo, películas como El cuarto amarillo, que es una película policial. Bueno, hay una serie de películas, pero todas con directores, actores y temáticas porteñas. Finlandia tiene 2 etapas. La primera etapa que filma sin sus estudios, mientras está construyendo los estudios. Finlandia construyó estudios en donde está ahora el Puente Olive, está la Coca-Cola. Ahí esos eran los estudios de Finlandia. En Godoy Cruz. Y produjo, armó unos estudios al estilo Hollywood, que tenía, no sé, una nave donde se filmaban interiores, tenían talleres de sonido, talleres de edición, talleres de carpintería, talleres de electricidad, hasta hicieron un barrio al lado de, entre el cementerio y la Coca-Cola hay un barrio que todavía la gente le sigue diciendo Barrio Finlandés. Entonces, las primeras películas se filmaron todas en Buenos Aires. Y todas esas películas que se filmaron en Buenos Aires tenían temática bien porteña, los directores eran de Buenos Aires, los actores eran de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Más, de hecho, el único que escaló en la producción más o menos importante fue el Papi Stocco, que llegó a ser asistente de dirección y a quien yo entrevisté y saqué mucha información sobre Finlandia. Y después tiene una segunda etapa, que es ya con los estudios acá. Entonces ya venían a filmar acá. Entonces ahí cambia un poco la cosa. Es decir, vos ibas caminando por la calle Espejo un día y te encontrabas con que estaba cortada. Y estaba filmando Narciso Ibáñez Menta. Claro. O, seguían siendo porteños, pero filmaban. O Enrique Muiño. Ajá. Que es como si vos te encontraras en la calle Espejo filmando a Darín. Sí. ¿Entendés? Hoy. Sí. Eran los grandes popes artísticos de la época. Sí. Mendoza pasó a ser la California argentina. Uh-huh. De hecho, hay un diputado, no me puedo acordar el nombre, pero hay un diputado provincial que dice que hay que cambiarle no, hay que cambiarle la leyenda que tiene el arco de Saguadero para entrar a Mendoza y que se llame Tierra del Sol, del buen vino y el cine. Ah, Y del cine. me encantaría igual. ¿En esa época o ahora? En esa época, porque era la California. Sí. Climáticamente igual a California, producíamos vino como California y producíamos cine como California. Sí. Éramos... California, pensá que en esa época era el estado más pujante de los Estados Unidos. Competía abiertamente con la costa este. Es decir, el sueño de todo mendocino. Competirle a los porteños. Sí, digamos. pero sin mar. Sí, claro, sin mar. Una California sin mar. Sin mar, bueno, tenemos a Chile. Dejamos a Chile. Sí. Ellos tienen todo integrado, pero bueno. Sí, lo que pasa es que el mar te permite el cosmopolitismo, digamos. Sí, te permite el puerto. Claro. Bueno, pero ese es como el sueño, ¿no? Y estaba ahí. Entonces, ahí, vuelvo a tu pregunta, ahí se firma una serie de películas, de cuales hay 2 que tienen algún indicio de ir por el lado de una identidad mendocina que se diferencie de la identidad cinematográfica. No lo logran, pero es como un caminito que va por ahí. Una se llama Rescate de Sangre, que es la historia de un... ¿Se pueden ver las pelis? Sí, yo las tengo. Vos las tenés, pero no es que sean de fácil acceso, digamos. Mirá, no son de fácil acceso. No están en Netflix. No están en Netflix, ni creo que Netflix, porque no son películas buenas desde el punto de vista cinematográfico, no son grandes películas. Bueno, pero esta Rescate de Sangre, Míguez, creo que es el actor, que también es un galán de la época,
hereda unas tierras en Mendoza. Ajá. Viene acá a Mendoza y las tierras son muy lindas, pero no tienen agua. Entonces tiene que hacer una sequía para que llegue el agua. Claro. El problema de él es la sequía. Mientras tanto, se enamora de una esclava, porque transcurre todo durante la primera década del 1800. Ajá. Transcurre todo. Entonces se enamora de una esclava. Entonces trabaja, incluso muy bien desde el punto de vista histórico, porque él trabaja como arriero, llevando ganado a Chile a través de la cordillera. Ajá. Mendoza se incorpora realmente a la Argentina con la llegada del ferrocarril. Antes éramos más chilenos que... Vendíamos mula, nada más los chilenos. Sí, todo era a través de Chile, nada a través de Buenos Aires. Eso también lo cuenta Pablo Acosta, un librito muy lindo que tiene él que se llama Vinos de capa y espada, Ajá. porque él dice, no podíamos comerciar con Buenos Aires porque las carretas transitando de Mendoza hasta Buenos Aires tenían 6 aduanas. Claro. 6 aduanas, porque Sí, antes del Estado todavía, Nacional, claro, no La había Estado interior. Nacional. Claro. Y aparte los asaltaban. Ujú. Tenían que andar armados los tipos que transportaban en las carretas. Sí, está bueno. Entonces era mucho mejor Mira, hacerlo a través de Chile. sí. Bueno, y este tipo finalmente consigue la plata, compra a la esclava, pero se queda embarazada. Y el problema de la esclavitud es que no hay libertad de vientres. Entonces, esa mujer queda embarazada y el niño Va a ser es, esclavo. es de propiedad del que era el propietario de la mujer. Entonces trabaja para comprarle el niño. Se vuelve a quedar embarazada. Trabaja para comprarle el niño. Bueno, Está bueno. finalmente Como ahora. el tipo logra que el agua llegue y que la finca empiece a producir casi muriéndose de hecho, el 25 de mayo de 1810, Ah, mira vos. donde decretan Sí. que los esclavos van a ser libres. Sí. Entonces, bueno, ahí hay una cuestión mendocina que tiene que ver con la cordillera, Con con el el agua, con No, el está tema de la bueno. esclavitud. O la contás muy bien o la peli está buena. La peli no está buena. La contaba vos mejor. O la contás muy bien. Pues sí, Mira, yo porque soy un entusiasta, Sí. pero a ver, si te la paso te aburrís, se aburre todo el mundo. Pero, digamos, hay que verla en su contexto y Sí, qué sé sí, yo, y a sí, mí me... Bueno. Y después hay otra película, una segunda película que se filma en San Rafael, es la única película en colores que Ajá. hace Filamde, que se llama Álamos Talados, que es sobre una obra de Abelardo Arias, que es un escritor mendocino muy reconocido, y que transcurre en San Rafael. Son las dos películas que más o menos tienen así como una búsqueda Sí. de identidad. Yo en mi libro es el capítulo, le puse un título que se llama El reflejo del vampiro. Ajá. Porque no Me se puede encanta, ver, me o sea, no se encanta. puede reflejar a sí mismo el cine. encanta, Mendoza me no se encanta. puede reflejar en el cine, Sí, en su sí, propio cine, Sí, sí. ¿no? Pero hay una búsqueda, Sí, sí. búsqueda. Todavía con directores de afuera, lo que pasa que dura muy poco tiempo, Filán. ¿Cuánto dura? Y hasta 1956. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Después se funda en el 44, empiezan a hacer las primeras películas en Buenos Aires con muchas dificultades, con mucha plata que ponen los bodegueros, pero en el 46 asume un gobierno industrialista, profundamente industrialista, pero no solamente industrialista, sino desde el punto de vista social, igualitario en términos de consumo. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Los obreros consumen, no existía la cerveza en aquella época, Claro. consumen vino. Claro. Vino. Empiezan a hacer plata los bodegueros y Mira. entonces tienen muchas más espaldas. Pero aparte, ese gobierno que es industrialista protege a la industria. Y así como protege a la industria del acero o a la industria que va a terminar haciendo el pulqui o la industria que termina siendo locomotora o la que termina siendo la justicialista, también protege a la industria cinematográfica. Entonces les dan, primero, subsidios directos del Estado a Filamdes. Después créditos blandos. Y después cuota de pantalla. ¿Qué significa la cuota de pantalla? Que cada 10 películas el cine argentino debía exhibir Claro. una determinada cantidad. Claro. Entonces necesitaban muchas películas, las salas de cine para exhibir. Claro. Claro, para poder funcionar. Claro, de hecho, muchas producciones del cine de la época tienen asegurado la inversión, o sea, la amortización de la inversión, antes de hacer la película.
porque ya saben que van a obtener tanto en subsidio, porque ya saben que van a tener tanto en dinero de venta de entrada, ya lo saben. Entonces, eso también hizo que en esa época, que hay un boom de la industria cinematográfica, Argentina, para darte una idea, producía alrededor de 10 o 12 películas anuales y pasa a producir en el año 50 alrededor de casi 60, 58 películas anuales, es decir, quintuplica la cantidad de películas que produce. Se produce mucho para satisfacer ese mercado Claro, que estaba claro, regulado, la que vos pantalla. tenías que meter, mucho malo, Sí. justamente. Porque al principio, como hacen los chinos, como hicieron los chinos con su industria, al principio producís malo. Cuando estás fuerte y empezás a competir, producís mejor. Pero primero tenés que estar fuerte. Y primero tenés que producir. Primero tenés que producir. Infraestructura para producir, digamos. Totalmente. Entonces, si se hubiera mantenido, yo no digo una protección absoluta como los primeros años, pero una protección que pudiera ir regulando y planificando para que cada vez más esa industria pudiera ir compitiendo, hoy el cine argentino sería a nivel del cine europeo, digamos. Sí, sí. Hacer lo mismo que hicieron los chinos con su industria, los coreanos con su industria, es decir, un tiempo de protección, cuando está fuerte es como cuando pones el palito al árbol. Sí, el tutor. El tutor. Eso lo hace el Estado, poner el palito. Cuando el árbol creció, le saca el palito, porque ya el árbol está fuerte Sí, y puede bancar el viento o lo que sea. Está muy bien. Estaba pensando mientras hablabas de toda esa época, vamos redondeando, dice. Sí, Pero alguna idea pensaba, porque yo pensaba en Hollywood, ¿no? Y creo que más allá de producir películas, produce una serie de discursos, de ideas, una épica sobre su país, una visión. Sí, totalmente. ¿Vos crees que acá en la Argentina y sobre todo acá en Mendoza no hubo esa articulación de ideas, sino que eran más historias No sueltas? No llegaron, por eso te digo, esa búsqueda de la identidad iba por ese camino, pero no llegaron por el corto tiempo de Filam. Es muy poco, 14 años de duración para una empresa de ese tipo. Necesitas mucho tiempo, necesitas mucha envergadura. Es decir, el cine argentino, para bajar línea artística y cultural propia, de identidad propia, necesitó mucho tiempo. Es decir, recién después de la vuelta a la democracia y básicamente con Malvinas, que hay una obturación de las pautas culturales, sobre todo lo que venía del mundo anglosajón, recién ahí empieza a tener una fuerte impronta. Pero el cine argentino moderno recién comienza en el año 62 con Leopoldo Torre Nilsson. Digamos, no hay una épica anterior cuando los Estados Unidos hacían películas de guerra donde los enemigos eran los alemanes desde que empieza la guerra en el 39. Sí. O hacen películas mudas incluso glorificando a los que ganaron en la guerra civil o la conquista del desierto o las conquistas del desierto del oeste. Sí. Es decir, hay algunas también que no se pueden nombrar, pero sí. Sí, también. Buen cine norteamericano. ¿Estamos? Antes que nos Perdón repita por la lata, pero a mí me pinchan con esto y No, terminamos. nos gusta escucharte, aparte estamos aprendiendo, estamos pensando, que es lo que nos gusta hacer en este programa, ¿o no, Juan? Lo vamos a hacer volver al Javier. Sí, siempre decimos media hora, se queda corto, siempre nos quedamos con ganas de seguir media hora hablando. se queda corto, pero es lo que dice la productora ejecutiva antes que nos empiece a echar. Es la tiranía del algoritmo. Sí, la tiranía del algoritmo. Dicen. Hacemos un programa de 1 hora y viste que no nos echan, pero pautamos 1 hora. Por lo menos. Claro. No importa, pero vamos a invitar de nuevo al Javier. Sí. A hablar de cine norteamericano, clásico, me gustaría. Alguna película y la... Claro, una película y la charlamos. charlamos. Sí, Yo estoy fanático de Ángel Fareta ahora. Así que nada, por ahí me gustaría encararlo. Bueno, lo charlamos. Sí, estoy pasando un momento restitutivo como Estamos entonces en sintonía. Igual el mejor cine en la historia del cine de la humanidad es es el cine italiano de la década del 60 y del 70. Claro. No hay mejor cine que eso. Sí, Fareta dice que no. Fareta dice que es el cine norteamericano clásico de ¿cómo se llama? De Casablanca. Pero bueno, nada, qué sé yo, está para discutirlo. Sí, está para debatirlo. Sí, está para discutirlo. Bueno, gracias Javier. Nos despedimos de este programa El extraño caso. Nos vemos la semana que viene.
Chau, pásenla Adiós. bien. Suscríbanse, Adiós, esas muchas cosas que hay que gracias. hacer. Suscríbanse, denle like. Un abrazo. Adiós.